Hoy vengo con el unboxing de la Hero 11 Mini. Sí, esa que llevamos esperando desde el 23 o 25 de octubre y que GoPro tuvo que retrasar el envío y que ahora ha llegado antes de lo previsto. Y al igual que el modelo anterior, bastante bien empaquetada, con una caja muy parecida a la de la Hero 11, que si la abrimos, lo primero que nos encontramos es el albarán. Y debajo de este nos encontramos con la primera sorpresa. ¿Sabes cuál es? Pues sí, un GoPro Handler de regalo, como el que vimos en el unboxing de la Hero 11, del que te dejo el vídeo por aquí arriba. Un detallito y regalo para los que pre-reservaron la cámara como yo y hemos sufrido el retraso de varias semanas esperando. Y debajo nos viene envuelta en este papel marroncito que quitamos inmediatamente y ya asoma por aquí, la nueva GoPro Hero 11 Black Mini. Nada más abrirla tenemos el mismo estuche semirrígido, con los mismos papeles que nos avisan que tenemos que actualizar la cámara antes de usarla, las pegatinas GoPro y el manual de instrucciones. Tenemos también el cable USB-C para la carga y transferencia de archivos, de la que ya hablaremos más adelante, un tornillo de ajuste tamaño mini, un anclaje básico de GoPro, la base curva para cascos y, como no, la cámara, la GoPro 11 Mini. Por cierto, decirte que esta no es la review completa y que va a salir en un par de días y te la voy a dejar por aquí arriba, pero si quieres ser de los primeros en verla, suscríbete al canal. Y ahora nos vamos a la cámara y le quitamos este papel protector, el protector de la lente y esta pegatina. Y aquí por fin la tenemos. Lo primero que me llama la atención, como no podía ser de otra manera, es el tamaño. Bastante compacto y sobre todo lo que noto enseguida es la robustez. Si la Hero 11 ya era robusta y grande, esta es más robusta y algo más compacta, un 30% para ser exacto. Si estás buscando cámaras pequeñas, pues la puedo comparar, por ejemplo, frente a la DJI Action 2. Vemos claramente las diferencias de tamaño con este diseño cuadrado, tanto en altura, anchura, grosor y sobre todo peso. Y más si tenemos en cuenta que en una de las dos hay una pantalla trasera. Así como si la comparamos rápidamente frente a la Insta360 Go 2. Ninguna de estas dos va a tener pantalla trasera, pero además hay muchas diferencias y te las voy a contar todas en el vídeo comparativa de estas tres cámaras que te voy a dejar en el canal. Si seguimos echando un vistazo a la cámara 11 Mini, tendremos el mismo anclaje que su hermana mayor en la parte inferior, plegable y que hace que la cámara parezca algo más compacta. Y una de las novedades aquí va a ser en la parte trasera, donde encontramos un segundo anclaje plegable que nos va a permitir llevarla en el pecho. En esta parte trasera también tenemos lo que parece la salida de un ventilador, una especie de rejilla, junto con el símbolo de calor, lo cual se entiende que es la forma que tiene esta cámara de bajar la temperatura y que veremos en el test de calentamiento que voy a hacer. Tendremos un botón en la parte frontal de encendido y en la parte superior el de disparo, así como el pequeño panel o pantalla. La lente en la parte frontal, que al igual que la Hero 11 se puede desmontar y cambiar por uno nuevo si se araña, ponerle por ejemplo el Max Lens Mode o filtros adicionales, además de ser hidrofóbico, es decir, repele el agua. En un lateral tendremos el logo con el 11 Mini y justo en el lado opuesto tendremos la trampilla con el puerto USB-C para cargar la batería y la ranura para tarjetas microSD, que por cierto permite usar hasta 1 TB, igual que su hermana mayor. Como veremos en la review, contamos con una batería integrada, ojo, y no vamos a poder extraerla ni cambiarla, así que lo primero que vamos a hacer es ponerla a cargar para poder actualizarla y configurarla. ¿Te parece bien? Por cierto, si te preguntas cuáles son las diferencias entre la Hero 11 Mini y la Hero 11, te voy a dejar otro vídeo con las diferencias en el canal. Y por aquí ya la tenemos cargada. Vamos a introducir primero una tarjeta microSD, de las que te dejo las mejores en la descripción del vídeo, y encendemos la cámara, pulsando una vez en el frontal, y lo primero que nos pregunta en esta diminuta pantalla es que elijamos nuestro idioma, español, y le daremos al botón de disparo para confirmar. Mediante el botón de disparo, y nos va a pedir por último que nos vayamos a la app Quick de GoPro, la cual ha recibido alguna actualización y que obviamente, debido a las dimensiones de la misma y la pequeña pantalla que nos ofrece, para configurar todos los ajustes tienes que utilizar tu smartphone. Si no tienes descargada la app de GoPro Quick, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo.
Una vez la tenemos instalada, la abrimos, pulsamos sobre GoPro y el botón de añadir GoPro con un simbolito más. Y a partir de aquí, simplemente seguimos las instrucciones de la aplicación. Muy fácil. Ahora nos va a pedir actualizar el firmware, lo mismo que nos pedía la tarjeta que venía dentro del estuche. Así que simplemente le damos a aceptar. Se conectará vía Wi-Fi a nuestro smartphone. Y a partir de aquí va a comenzar la descarga e instalación del nuevo firmware. Simplemente no apagues ni la cámara ni el teléfono. La cámara va a pitar y se va a apagar un par de veces, pero cuando por fin nos aparece el mensaje de que la instalación ha sido completada, ya tenemos actualizada nuestra GoPro Mini. A partir de aquí, pues ya la vamos a poder usar al 100%, aunque si eres un principiante te voy a dejar por aquí arriba la mejor guía para principiantes de GoPro 11, para que aprendas lo fundamental de estas cámaras. Gracias o únicamente a través de la app va a ser la forma que tengamos de cambiar todos los ajustes del vídeo de esta cámara, así como previsualizar la imagen que captura la misma y todas las opciones de los ajustes GoPro Tune que ya te he contado en la guía de los mejores ajustes de GoPro que te dejo por aquí, y todos los detalles los vas a tener en la review completa. Decirte que si te ha quedado alguna duda me dejes un comentario y no olvides suscribirte, que estamos a puntito de llegar a los 10.000. Nos vemos en el próximo vídeo.